Aquí comienza Tu palabra dice un tiempo devocional. que aunque pase por el fuego no me quemaré. Una meditación diaria que nos acerca a Dios y a sus propósitos. Yo no temeré. Un tiempo devocional Tu promesa es con el pastor Ángel Fierro. tuyo. Es fácil, ligera es tu carga. Danzando cada temporada. Y llegamos así a este momento tan lindo donde vamos a compartir la palabra de Dios. Palabra de Dios que nos lleva a reflexionar acerca de que lo que Dios hace, lo hace porque Él sabe hacerlo y Él sabe lo que va a hacer contigo. Cuando vamos a la palabra de Dios, era un episodio, podemos decir que es un episodio muy bonito, ¿no? Ver a miles de personas ir tras Jesús. Y sobre todo ver al maestro tomarse el tiempo de enseñarles sobre todo. Ver cómo también no solo les enseñaba, sino que también se preocupaba por su bienestar físico. La gente seguía a Jesús porque encontraba en él algo muy especial. Ellos habían sido testigos de los milagros y sanidades que habían estado sucediendo. La gente estaba muy emocionada, ¿no? Muy emocionada y no quería otra cosa más que seguir a Jesús. Y me llama la atención de una manera sorprendente e importante que Jesús también estaba preocupado por su bienestar físico, el bienestar físico de las personas que lo seguían. Por eso dice la palabra de Dios allí en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 5, y quiero compartirles la traducción lenguaje actual. Le dice a Felipe Jesús: cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe: ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús se dio cuenta, ¿no?, que la gente que en ese momento era fiel en seguirlo tenía hambre. Había una necesidad de suplir, por lo que le preguntó a uno de sus discípulos, a los discípulos de él, cómo iban a hacer. He aquí donde de alguna manera entra la parte que hoy en especial nos llama y me llama a mí la atención. Es el siguiente versículo que acabamos de leer y que lo explica bien. Jesús sabía, en el versículo 6, leíamos el versículo 5, ahora el versículo 6 de Juan 6, Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo. A Jesús podemos decir claramente que le interesa saber lo que nosotros pensamos de cada asunto. Y en momentos como estos, lo que hay y lo que vemos es una gran multitud de personas a quienes alimentar. Jesús quería saber la opinión de uno de sus discípulos para encontrar una respuesta al problema que en ese momento estaban enfrentando juntos. La respuesta de Felipe podríamos decir que es muy parecida a la que nosotros podríamos dar cuando nos vemos frente a los problemas como esto, ¿no? Dice la palabra de Dios en el versículo 7 del capítulo 6 de Juan: y Felipe respondió, siempre tomando la traducción lenguaje actual: ni trabajando 200 días ganaría uno el suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Acá vemos que la respuesta de Felipe se basa en lo natural, en lo humano, en lo cotidiano. Y es que no vamos a tildar a Felipe de hombre de poca fe, no, para nada, porque su respuesta fue terrenal. Quizás también nosotros hubiéramos respondido de la misma manera, ¿no? ¿Qué solución hubiéramos dado nosotros a un problema como este? Seguramente nuestra respuesta hubiera sido similar o igual, tal vez, a la de Felipe.
Antes de la respuesta de Felipe habíamos leído que Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para poder ver qué decía su discípulo. A veces en la vida nos enfrentamos a situaciones o problemas, ¿no?, que ameritan una respuesta que no sea natural, que no sea terrenal, sino que de alguna manera sea una respuesta sobrenatural. En ese momento, alimentar a unos 5.000 hombres sin incluir, recordemos que la palabra de Dios lo dice, sin incluir a las mujeres y niños, era algo de momento, y estando en ese lugar con las condiciones limitadas, era algo imposible, podríamos decir. La respuesta de Felipe se basa en lo natural. Pero cuando lo natural no puede darnos una respuesta, es entonces que allí entra la acción de lo sobrenatural. Por supuesto, al mejor estilo de Dios. Jesús sabía la respuesta. Él sabía lo que iba a hacer. Pero a él le importaba lo que su discípulo pensaba. Y en la actualidad a él le importa lo que nosotros pensamos o creemos que pueda ser la solución. Pero más allá de nuestros planes, pensamientos o ideas, debemos saber de que Dios ya sabe lo que va a hacer. Él ya sabe lo que hará. Quizás te preguntas, si Él ya sabía lo que iba a hacer, ¿para qué preguntó? ¿No? Y es que a Dios también le interesa que podamos aprender de cada pregunta y de cada respuesta. Jesús preguntó, Felipe respondió, y para Felipe la solución era: tendría que trabajar más de 200 días para tal vez poder dar de alimento o alimentar a un poco o tal vez a todos. Jesús quería mostrarle a sus discípulos que hay soluciones más allá de lo natural, más allá de lo terrenal, que hay momentos en los que no podemos depender de lo natural, sino que tenemos que empezar a depender de lo sobrenatural. Jesús, para que aquellos valoraran aún más lo que estaban a punto de ver, si la única respuesta al problema era trabajar mucho tiempo para tal vez dar un poco de alimento a todos, ¿qué pasaría si de pronto, de un instante a otro, Jesús daba de alimentar a todos? Lo que iba a pasar era que una vez más serían testigos del poder sobrenatural de Dios. Y como cuando lo natural no alcanza, lo sobrenatural sí lo logra. Andrés, uno de sus discípulos, encontró que un niño, caminando un poco y saliendo a ver cómo darle solución, poniendo en práctica las palabras de Jesús y en cierta manera poniendo en práctica su fe, salió a dar una vuelta. Dice la palabra de Dios que encontró un niño que tenía 5 panes de cebada y 2 pescados. Y se lo comentó a Jesús. Al mismo tiempo le hizo ver que no alcanzaría para repartirlo entre todos. Es allí donde entonces ocurrió uno de los milagros más importantes de la historia. Dice la palabra de Dios en el versículo 11: entonces Jesús tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Y fíjese lo que pasó: todos comieron cuanto quisieron. Pasó lo que jamás pasó por la mente de ninguno de los presentes, o aún por la mente de ninguno de los discípulos, por más fe que tuvieran. Jesús, nuevamente actuando en su mejor estilo, ese que nos sorprende cuando de pronto satisface por sobre todo la necesidad humana. Increíblemente, los más de 5.000 personas que se encontraban allí comieron cuanto quisieron. Y dice la palabra de Dios que aún después
De lo que comieron sobró alimentos, a lo cual Jesús ordenó a sus discípulos que recogieran lo sobrante para que no se desperdiciara. Dice la palabra de Dios que ellos obedecieron y con lo que sobró llenaron 12 canastas. 12 canastas de comida. Un Dios sobrenatural puede hacer lo que naturalmente no lo puede lograr un ser humano. Y esa es nuestra ventaja. Tenemos a un Dios todopoderoso que actúa de formas increíbles para darnos lo que necesitamos. Quizás en estos días estés viviendo un episodio de esos, ¿no? En los que piensas una y otra vez la solución a ese problema que estás enfrentando. Has hecho planes de cómo poder solucionarlo. Quizás hasta has intentado solucionarlo según tus ideas o criterio, pero nada ha resultado. Quizás tu pregunta en este momento sea ¿cómo haré? Y la zozobra se ha apoderado de tu vida. Porque por más que pienses de una manera o de otra manera para poder solucionarlo, simplemente no encuentras cómo. En esos momentos en donde nuestras ideas, nuestros planes, nuestros pensamientos y acciones no tienen ningún efecto. Sí, pero sin embargo es ahí cuando Dios entra en acción al mejor estilo de Él, actuando de forma sobrenatural. Dios ya sabe lo que hará en tu vida. Él ya sabe qué milagro utilizará para que eso que se resiste a lo natural no pueda resistirse a lo sobrenatural de Dios. ¿Qué es lo que te abate que Dios no pueda hacer? ¿Qué es lo que te quita el sueño que Dios no pueda transformar? ¿Qué problema puede ser más grande que nuestro Dios sobrenatural? Hoy quiero invitarte a confiar plenamente en Dios. Hoy quiero invitarte a confiar plenamente en lo que Dios es capaz de hacer. Porque déjame decirte que para Él no hay nada que se pueda resistir. Si ya agotaste todas tus ideas y tus mejores planes y nada resultó, entonces, ¿por qué no le das la oportunidad a Dios para que Él actúe? Tal vez te preguntarás, ¿cómo? Yo quiero decirte en esta hora, simplemente depositando tu total confianza, tu total y plena confianza en Él. ¿Sabes qué? Dios jamás ha defraudado a los que en Él confían de corazón y con todo su ser. Es momento de comenzar a confiar en lo que Dios es capaz de hacer. Estoy seguro que lo que Dios hará será algo maravilloso y hasta sobrenatural, que sobrepasará tus expectativas y sobre todo será para tu bienestar. En la primera parte del libro de Juan, capítulo 6, versículo 6, nos dice: Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y yo quiero decirte en esta hora, Dios sabe lo que va a hacer. Por lo tanto, no te rindas en la batalla. Un tiempo devocional. Si desea contactarse con nosotros, puede hacerlo a través del +549 2945 41 8607 o a nuestro email tiempodedevocional2019@gmail.com. Búscanos en www.fmvidanueva.com.ar. Danzando cada temporada. Un tiempo devocional.